Arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, Carlosi eta Bizkaiko Foru Aldundiari, ziklo hau aurrera eramateko hartu duen konpromisoagatik eta laguntzagatik. Dagoeneko, 4 jardunaldi antolatu ditugu bi erakundeen artean, jarduera fisiko eta kirol psikologiaren garrantziari ekiteko. Eta gure aldetik, Bizkaiko Psikologia Elkargoaren aldetik, pospozik gaude. Ekitaldi hauen bidez, gure profesionalek psikologiako onurak kirolarloan zabal daitezkelako. Así, hemos tratado a lo largo de las 4 jornadas que nos han precedido temas como la necesidad del abordaje de la práctica deportiva desde la equidad, la construcción de la identidad deportiva a nivel individual y colectivo, de equipo, el abandono deportivo de niñas y mujeres, el rol de la familia en el crecimiento deportivo o, más recientemente, la gestión de expectativas. Hoy estamos aquí porque nos hemos propuesto abordar 2 temas que ocupan y preocupan a las personas que integran los clubes deportivos y a las familias. Así, Ana Merayo y María Martínez, ambas psicólogas deportivas, compartirán con nosotras y nosotros cómo humanizar el rendimiento poniendo el deporte al servicio de las personas y cómo prevenir y gestionar el burnout. Posteriormente, daremos paso a una mesa redonda en la que Irati y Olatz compartirán sus experiencias con nosotras. Gracias por vuestra generosidad y por compartir el conocimiento esta tarde aquí con nosotras. Y bueno, no quiero extenderme más, pero tampoco quiero dejar de dar las gracias a nuestra Comisión de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del COP Bizkaia por su compromiso y por estar siempre trabajando en pro de dar a conocer la especialidad. Y también a todas y todos vosotros por acercaros y compartir en estos foros el seguir trabajando por una práctica deportiva en la que se ponga la persona en el centro. Bueno, eskerrik asko beraz, eta guztioi eta jardunaldia interesgarria delakoan, Carlos, ematen dizut hitza. A mí es que zuetxagatik, ongi etorriak denori, Bizkaiko kiroletzera. Muchísimas gracias, Enao, por las palabras totalmente inmerecidas. Nosotros lo único que hacemos es intentar rodearnos de la mejor gente posible para el beneficio del deporte de Vizcaya. Y está claro que el Colegio de Psicología es uno de los mejores aliados que podemos tener, así que estas puertas siempre estarán abiertas. Y por otro lado, escuchándote y viendo un poco la temática, la verdad que es un trascendido tener que venir aquí a hablar para humanizar el deporte, ¿no? Cuando el deporte es un constructo humano, es decir, no hay ningún otro animal, ningún otro mamífero, ningún otro tipo de especie que exista en la Tierra que practique deporte, solamente los humanos. Y fíjate, en este mundo tan loco que estamos viviendo, tan individualista, tan falto de proyectos comunes, tenemos que volver a las raíces, ¿no? Y en la raíz del deporte está el movimiento y está el humanismo, ¿no? Por tanto, este término que has utilizado a mí me parece muy apropiado, ¿no? Más en una sociedad donde, como lo comentábamos ahora con María y con Ana, a las que agradezco la presencia, las presiones que se ejercen sobre la adolescencia, sobre la infancia, van en aumento cada día más, muchas veces sin darnos cuenta, de manera inconsciente, por parte de todos los agentes que les rodean, y que les lleva muchas veces a unas situaciones extremas que difícilmente pueden gestionar debido al grado de madurez que tienen, ¿no? Por tanto, yo creo que cada día se hace más necesario el contar con herramientas, el que las personas que trabajamos en el medio del deporte recibamos inputs, informaciones, herramientas, cualquier contraste de nuestra práctica por personas, como en este caso personas que vienen del ámbito de la psicología, que nos van a ayudar seguramente a que nuestro objetivo, que nosotros que ayudar al desarrollo de esas personas, porque al final yo creo que en el deporte siempre hay 2 verdades absolutas. Lo primero, que de esto va a vivir muy poca gente. Si quitamos esa parte, todo el mundo se queda más tranquilo. Y la segunda es que va a haber problemas. Siempre hay problemas en el mundo del deporte porque somos distintos. El entrenador es distinto, el padre y la madre tienen un interés, el deportista otro, el club otro. Por tanto, en esa convivencia diaria, algo que debería ser una cosa normal, desde la relación entre 2 personas distintas, 2 intereses distintos, pues seguramente tenemos siempre a la pieza más débil, ¿no? Que es el menor, que es el que acaba sufriendo lo que los adultos no sabemos gestionar y no sabemos trasladar. Y por tanto, para nosotros el que hoy se trate este tema es muy, muy importante. Estamos en un momento donde a lo largo de todo este año, tanto desde la Diputación Foral de Vizcaya como con el Gobierno Vasco y el resto de las diputaciones forales, estamos implementando los planes de protección para las y los menores en el deporte,
Bueno, yo creo que es un reto que hemos asumido desde el primer momento desde el mundo del deporte, lo estamos impulsando, sabemos que hay muchísimo camino, el que tengamos protocolos, el que tengamos formación para entrenadores y entrenadoras no es un éxito, solamente es una base. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que seguir trabajando para lo que queremos, ¿no? Que nuestro deporte sea un deporte consistente porque las personas que están en él reciben inputs satisfactorios y pues sobre todo pueden llegar a desarrollarse. Así que mi esker de noi, agradecer a todas las personas que asistís a esta jornada, espero que sea fructífera, bueno, espero no, estoy convencido que va a ser fructífera y yo voy a disculparos mi asistencia porque tenemos algún otro acto más que también porque también hay surf en Vizcaya, entonces sí. Me toca una cosita, esta mañana ha sido de Ricky Rola, o sea que bueno, tenemos bastante variedad y yo bueno, pues sí que estaré muy atento a los apuntes que paséis y a los comentarios que hagáis y si no, bueno, ya tengo alguna persona que me hará el resumen de calidad además. Mi esker de noi. Buenas tardes. Simplemente dar las gracias a esas dos grandes profesionales del deporte, de psicología del deporte, por querer compartir con nosotras y nosotros su conocimiento y sobre todo las experiencias ya reales que tienen dentro de lo que es nuestra amada vocación. En este espacio lo que vamos a hacer es, va a tener Ana Merallo, que es la primera, la ponente que nos viene desde Barcelona, que empezó su andadura en el año 2004, ha trabajado siempre en centros de alto nivel, asesorando individualmente, pero de una forma siempre holística e integral, el rendimiento y todo lo relacionado con la persona deportista. Por lo tanto, volvemos otra vez a la base fundamental, que es la persona primero y es la que se hace al deporte. Entonces, desde esa experiencia que va cogiendo, va queriéndolo transmitir, es docente, lleva siendo docente desde el año 2007 en ciclos superiores técnicos, pero aportando toda la sabiduría que ha ido cogiendo en el terreno. También una cosa muy importante que creo que hay que destacar, porque hay que ser muy valiente, y ahora cuando os lo diga creo que lo vais a conocer, y es que está haciendo la tesis doctoral. Entonces, pues el trabajo, imagino que toda su trayectoria, su vida, pero es una heroína porque lo que quiere es seguir aportando desde la teoría para que nos quede claro que tenemos que transmitir todo lo que nosotros vamos y nosotras vamos viendo en nuestras experiencias para que se puedan favorecerse todas las personas que lo puedan ver y podamos así aportar y pertenecer todos a un mismo grupo del conocimiento y aportarlo. Con lo cual, la tesis la está haciendo sobre cómo afecta el sueño y el descanso al rendimiento deportivo. Es miembro también de la Asociación Catalana de Psicología del Deporte. Y yo creo que simplemente, no sé si me he dejado algo, pero bueno, aquí nos va a ilustrar, ¿verdad? A disfrutar un rato todos juntos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, es la única palabra que me sé o que soy capaz de pronunciar, y agur, que también esa es más fácil. En primer lugar, daros las gracias por la invitación, por poder estar aquí, sobre todo por compartir. Creo que no vengo a ilustrar, sino a poder comentar o poder hablar de cosas que a lo mejor no sabemos exactamente qué significa, pero creo que todos estamos más acostumbrados a convivir con ello de lo que nos gustaría, ¿no? Te agradezco las palabras de heroína, pero fui una ilusa, ¿no? Y fui una engañada, pero creo que no concibo el mundo de la práctica sin la investigación y la teoría, igual que no concibo la teoría sin la práctica, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que podamos documentar desde la práctica las cosas para que se hagan científicas y buscar de la psicología que haya una objetividad en las cosas o haya una metodología para que seamos más rigurosos como nos pide la ciencia es necesario. Además, en un mundo en el que todos, al ser seres humanos, necesitamos las relaciones sociales y las relaciones sociales necesitamos de la psicología, que está inmersa al ser humano, ¿no? Y a los valores de la empatía, de conocer, de escuchar, de la asertividad. Y cuando me proponéis venir aquí para hablar del burnout,
yo no sé si tengo más ganas de hablar del burnout porque creo que es necesario o porque creo que también los que estamos aquí, cada uno desde nuestro rol, hemos sentido o manifestado sintomatología que nos hace que nos impacta de alguna manera, ¿no? O que nos remueve. Entonces, tú has leído mi trayectoria, yo empiezo, y siempre me gusta poder compartir con vosotros cuál es mi trayectoria, porque yo, cuando tengo 12 años, digo, yo voy a ser psicóloga del deporte. Yo estaba ahí en Valladolid súper tranquila y digo, yo voy a ser psicóloga del deporte del más alto rendimiento. Cuando llego, digo, el alto rendimiento he tenido la suerte de estarlo y lo sigo estando, pero me empieza a apasionar el mundo formativo y el mundo, o sea, de gran intensidad, ¿no? En instituciones que pueden ser centros de alto nivel o alto rendimiento, o en clubes que tienen canteras potentes. Pero realmente lo que me doy cuenta es la necesidad de poder formar a esos deportistas para que cuando lleguen a la élite ya tengan herramientas con las que confrontarse al día a día de lo que se van a encontrar cada uno en su mundo, ¿no? Pero a la vez, cuando hablo me meto en el mundo de la formación, lo que yo me doy cuenta es que si queremos tener a deportistas formados y que tengan esa información o que puedan saber y disponer de técnicas, lo que necesitamos es formadores técnicos, directores técnicos, que puedan tener ese conocimiento para poder transmitirlo. Porque al final el líder del equipo, el que gestiona las entidades o los que están gestionando, en este caso, en la mayoría de los casos a menores o en equipos que pueden ser de muy alto rendimiento pero con gente muy joven, son nuestros técnicos. Y muchas veces criticamos todos, desde la opinión pública como nosotros como profesionales, a esos líderes o a esos técnicos, pero también yo quiero que hagamos un poco que recordemos, qué información tienen ellos, qué formación les han dado, sea porque hayan estudiado ciencias del deporte, porque hayan hecho los cursos de la federación, o sea, son horas mínimas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es una responsabilidad de todas las instituciones o de todos los clubes o de todos los planes formativos que sean fisioterapeutas, sean técnicos, sean médicos, que tengan más conocimiento sobre habilidades, sobre técnicas, porque todos trabajamos con la misma persona, que es el deportista. Y en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que el mensaje es totalmente contrario. Por lo tanto, tenemos conflictos, por lo tanto, esto es como cuando hablamos de familias y entrenadores, que al que tenemos en medio, el que tenemos en la encrucijada es a nuestro deportista, que es el que compartimos todos, ¿no? Entonces, ya me he extendido más de la cuenta. Entonces, simplemente que entiendo de la necesidad de que todo el entorno deportivo entienda y que tenga conocimiento sobre los mismos conceptos, no solo para prevenirlos, sino también para detectarlos lo antes posible, porque si no estaremos en una intervención que seguramente sea tardía, pero que eso no quiere decir que no sea solventable, ¿no? Y como me va a tocar hablar un rato largo y como además yo traigo mucha teoría, María tiene la parte bonita y más aplicada, porque yo he decidido que creo que teníamos que tener el conocimiento más de a qué nos referimos cuando hablamos de burnout y cuando hablamos del burnout en los entrenadores, sí que me gustaría que pudierais levantar la mano. ¿Aquí cuántos psicólogos tenemos? Vale. ¿Técnicos? ¿Familias? ¿Coordinadores o...? ¿Vale? ¿Staff técnico de otro tipo en el entorno deportivo? ¿Vale? ¿Me falta alguna categoría más? ¿Periodistas o de marketing? O... Deportistas. ¿Deportistas? Muy bien. Perfecto. Vale, para saber también... O sea, aquí lo que yo vengo a hablar o lo que yo voy a intentar transmitir es el burnout en entrenadores, pero evidentemente yo no descarto ninguna profesión o ningún rol dentro del deporte cuando hablamos de esto, ¿no? Porque al final el hecho de, estando dentro del propio entorno, cada uno de nosotros, o sea, podemos hablar de los mismos conceptos. Pongo una foto de fútbol, no voy a hablar de fútbol en general, o sea, creo que dentro del mundo del fútbol, que es lo que está más expuesto, es donde podemos encontrar más ejemplos o donde se han manifestado más noticias y eso nos ha hecho que se pueda hablar más. Expresiones como estoy agotado emocionalmente, me he vaciado, ya no puedo más, no aporto nada, estoy vacío, siempre hago lo mismo y me lleva al mismo resultado,
necesito un cambio, necesito retirarme. O sea, son portadas, son anuncios, son ruedas de prensa en las que estamos acostumbradas cada año. O sea, es una máquina el deporte, sobre todo el alto rendimiento, de trillar gente y de reposición de gente. Pero esto es lo que se manifiesta, esto es lo que se ve, pero detrás de todo este escenario, o sea, hay muchos más y a muchos niveles. O sea, no quiere decir que hablemos del alto rendimiento para hablar de un número muy grande y elevado de síndrome de burnout o de patología del burnout. Cuando nosotros nos referimos al burnout o a la definición, existen tantas definiciones como autores, pero sobre todo, o sea, la más simplista en el 1989, o sea, el burnout en el deporte como la reacción del estrés de la competición o del entorno deportivo, en que es un estado continuado, no es un momento como una competición que aparece la ansiedad, que aparece el estrés y se va el estímulo y yo puedo volver a mi normalidad y la sintomatología que me ha podido aparecer desaparece, sino que es el hecho de que se continúa, o sea, prevalece y tiene unas causas y que normalmente desconocemos, pero lo que sí que notamos es las consecuencias o la sintomatología que persiste incluso cuando ha terminado la temporada o cuando ha terminado el periodo deportivo, ¿no? Caracterizados sobre todo es tridimensional, o sea, por tres dimensiones en las que cuando hablamos de burnout lo que nos viene a decir el concepto es que las tres dimensiones aparecen para poder determinar qué es una patología, que desde el 2021 se determina como una patología, pasa de ser un síndrome que se detecta solo en el ámbito laboral a convertirse en uno dentro de la salud mental en una patología que nos lleva a una posible baja. Para que se pueda dar el síndrome de burnout necesitamos que se den estas tres esferas, estas tres dimensiones: el agotamiento emocional, la despersonalización, que se refiere al trato que tenemos hacia los demás, y nuestra reducida percepción de nosotros mismos, de nuestro desempeño, de nuestra autoestima, de nuestra poca capacidad. Y ese agotamiento emocional del que hacíamos referencia no solo es el emocional de no puedo más con la situación, no sé qué me está pasando o yo no lo aguanto más, sino que también desencadena un agotamiento que puede ser, en la mayor de los casos, físico, también con unas consecuencias de afectación no solo físico, sino también fisiológico. A partir de aquí, como bien hemos hablado y como bien se ha presentado desde el principio, o sea, aquí no hablamos de un entrenador, hablamos de una persona que tiene un rol en un momento concreto de su vida que desempeña como entrenador. En otros momentos de su vida, o sea, el que es entrenador no debería, en principio, estar 24 horas con la gorra de entrenador, pero en muchos casos sí que nos pasa, ¿no? O sea, la conexión mental, la obsesión, la pasión, todo, o la preocupación constante nos lleva a, de una forma, o sea de forma objetiva o sea vinculado de una forma automática, con el piloto automático, de estar conectado constantemente a qué estoy haciendo, qué tengo que hacer o qué debería de hacer. O sea, cómo puedo optimizar, cómo puedo ayudar o cómo puedo evitar que desde la empresa, desde el club, pueda tener represalias, ¿no? Por lo tanto, desde ahí, o sea, teniendo muy claro que a quien tenemos delante es un entrenador que ciertas horas de su vida se dedica al deporte, nosotros lo que tenemos que tener muy claro es qué desarrollo de las diferentes áreas puede hacer esa persona que tenemos delante para buscar el equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de proyecto de vida, no podemos hablar que una persona en el alto rendimiento o un alto ejecutivo que se dedica a la empresa o un político, lo que os imagináis como gente, o personalidades que se dediquen a un rol profesional alto, que sea el equilibrio de 20-20-20-20. Es muy raro, es muy difícil. O sea, cuando hablamos de equilibrio, hablamos del desarrollo de diferentes áreas. Imaginaros una mesa con 4 patas en las cuales solo tenemos una pata bien asentada. Aunque esa pata está en el medio y nos esté sosteniendo la mesa, si esa pata falla, caerá. Si tenemos 4 patas, aunque una sea más larga que la otra y la haga desestabilizar, cuando desaparece esa pata larga, todavía tendremos otras 3 que la pueden sostener. Más coja, menos coja, pero tendríamos un sostén donde pueda estar ahí anclado, ¿no? Por lo tanto, ahí uno de los ejercicios que empezamos a trabajar siempre con los entrenadores es eso: ¿tú quién eres? ¿No? O sea, yo soy entrenador, ¿no? Yo soy director técnico, yo soy deportista, ¿vale? ¿Y qué más eres? Y esto mismo, o sea, vosotros podéis comprobar en muchas ocasiones cuando
Yo que me gusta mucho cotillar las las redes sociales de la gente, ¿no? O sea, de cuando te ponen, después de 40 años, exdeportista de, ¿pero qué más has hecho? ¿No? O sea, hace 30 años que te has retirado. O sea, ¿dónde están tus otros roles? ¿Qué has estado haciendo? A lo mejor eres hijo de, a lo mejor tienes una empresa, a lo mejor has estudiado lo que quieras, ¿no? O sea, no hace falta hacer grandes cosas, sino desarrollar áreas que nos puedan hacer sentir satisfechos, completos, tener una autoestima, o sea, el poder desarrollarnos más allá del rol por el que nos están pagando en el día a día. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando empezamos a sentir, o sea, o a decir, una persona con burnout, un entrenador con burnout, sobre todo lo más importante es que normalmente la persona no sabe lo que le está pasando, está notando que no se encuentra bien, o que no es él, o que está cambiando la actitud, o que además se acompaña con una situación de incerteza, o en muchos de los casos, bueno, relaciones que están más tóxicas dentro del club o que los resultados no acompañan. Pero manifestaciones más generales que nos hablan los estudios, lo que nos dicen es, o sea, sobre todo la sensación de que el entrenador no puede contener, no puede soportar o no puede ayudar a sus deportistas. De hecho, desde esa despersonalización, o sea, también se habla de un maltrato o, de otra manera, no un buen trato, cuando las personas intentan hablar, los deportistas o el staff técnico intenta hablar con el entrenador sobre temáticas habituales. Todo se vivencia como una amenaza, ¿no? Están totalmente en alerta. Cada vez que hay un comentario se percibe como una queja, se percibe como me están echando en cara, ¿no? O sea, no se está afrontando desde una crítica constructiva o un planteamiento de una posible solución a alguna situación que esté pasando. El hecho de, con esta alerta y con esta sensación de yo no puedo tirar para adelante, no solo conmigo, sino de todo lo que yo tengo que liderar, también hay este daño de la autoestima. No me siento competente, no me siento capaz. Y de ahí, o sea, la baja motivación, que no es tanto la motivación que yo siento por lo que hago, sino sobre todo el hecho de que no me siento capaz de hacerlo. Por lo tanto, repercute no solo la sensación de autoeficacia, la sensación de o sea, el autoconcepto que pueda tener, sino que a la hora del desempeño también está mucho más reducido de lo que puede esperar. Por lo tanto, empieza el bucle y empiezan a sentir, o sea, no solo los sentimientos que pueda tener, sino también las conductas y las emociones y los pensamientos que conllevan con todo ello, ¿no? Lo que os comentaba, lo más importante, no hay conciencia de enfermedad. No podemos intentar modificar o arreglar algo que no sabemos que nos está pasando. Por lo tanto, las personas que estamos desde el exterior, las que puedan acompañar al entrenador, las que puedan acompañar al deportista o a la persona en el que esté en un momento crucial, son las personas que le hacen el espejo. Pero imaginaros si os estoy diciendo que su despersonalización pues está siendo más agresiva, está siendo más implacable, es muy difícil poder llegar a la persona. Pero el hecho de que cada vez nosotros hablamos entorno deportivo, tengamos más información para estar formados, también nos puede hacer que cuando haya sintomatología lo podamos detectar de alguna manera de forma más temprana para poder ponernos manos a la obra y trabajarlo. Cuando os hablaba del principio, la definición, ¿no? O sea, es ese estrés continuado que aparece en el deporte con 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones se tienen que dar sí o sí. No importa la frecuencia, que tiene que ser más continuada, no importa la cantidad, que no hace falta que todo sea del 0 al 100 y todo esté en números rojos en 100, sino que se pueda dar ese agotamiento emocional. Cuando hablamos del agotamiento emocional, lo que os comentaba, o sea, no es solo que no puedo con lo que normalmente para mí es fácil, y yo lo tenía por la mano y de repente empiezo a sentir que no soy capaz de hacer entrenamientos, que no soy capaz de hablar con los jugadores, que tengo que hablar con el director técnico y prefiero no estar, que empiezo a faltar, que empiezo a llegar tarde y que empiezo a evitar situaciones. Lo junto con esa despersonalización de que antes alguien te venía a contar una situación, un problema, y tú le podías escuchar o no le podías escuchar porque no querías contemplar la situación, pero aquí llega a una agresividad pasiva o activa en el hecho de todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas, esto es una tontería, no sé qué vienes a quejarte, ¿no? Con lo que conlleva también que después de ese efecto de yo suelto lo que me apetece soltar, también me siento mal, por lo tanto mi autoestima y mi autoconcepto también se ve perjudicado. A la reducida personalización
a nivel de realización por el hecho de yo no me siento feliz con lo que estoy haciendo, porque no me siento capaz en la mayoría de los casos o por el hecho de que me están pasando cosas o no me siento avalado. A partir de ahí, cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los indicadores que si sabemos podemos hacerles caso? No, sobre todo los indicadores es qué cosas o qué factores, qué variables nos pueden indicar que nos podemos empezar a encontrar con diferentes malestares. Son a 3 niveles. Por un lado, las variables profesionales o de la organización, que son intrínsecas y que juegan un papel muy importante en cómo se relaciona el entrenador con la institución o el sitio de trabajo. No voy a explicar todas, porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo, sino el poner ejemplos de decir hay relaciones tóxicas, no hay un buen clima, hay, sobre todo en determinados como entornos deportivos, el hecho de que pueda saltar un entrenador, aquí todos somos equipo, pero salta un entrenador, qué bien, porque es la oportunidad de que otros entrenadores puedan subir y se pueda escalonar la subida o el cambio. El hecho de que dentro de la institución no haya expectativas, ¿no? O no haya retos o no te posibiliten recursos para poder mejorar, ¿no? También esa desmotivación empieza a aparecer o ese hastío, el no ser escuchado, el hecho de que solo sea resultadista y inmediato. Si a ti te fichan para una temporada deportiva, al tercer resultado que sea adverso ya te están cuestionando. El hecho de esa inmediatez o de esa posibilidad de que no pueda haber vuelta atrás también es un factor de estrés y de incertidumbre muy grande que en muchas ocasiones es muy difícil de gestionar y más cuando no hay apoyo. Estresores económicos de no me siento reconocido o necesitamos que tú ganes o que hagas para que el club o la institución o la federación gane más dinero, porque si no, no podemos continuar. La poca realización personal porque estoy en un sitio que no me gusta o porque tengo muchas tareas y me están pagando mal o estas tareas no me corresponden a mí, le corresponden a otro compañero, pero nadie me agradece. Ya no hablamos de solo cuestiones económicas, sino también a nivel de relaciones sociales y sobre todo también a nivel de autoestima, de reconocimiento desde la parte externa o la parte laboral. Hablamos de esas variables intrapersonales, ¿no? Que tienen que ver con la persona, con el individuo, con sus antecedentes, con cómo son sus valores, cómo es su entorno, cuál es su cultura, y dependerá de muchas cosas, ¿no? Aquí cuando hablamos de diferencias de género, no es que haya un género u otro que tenga más posibilidades de padecer burnout, sino que dentro de esas dimensiones que hemos hablado al principio, por ejemplo, las mujeres suelen padecer un nivel más alto de agotamiento mental o emocional y los hombres suelen sufrir más despersonalización, ¿vale? Que cada uno puede reaccionar de forma genérica teniendo las mismas dimensiones, pero que se pueden anclar más a unas o a otras. El hecho de poder tener el hecho de la edad, cuanta menos edad tenemos, menos experiencia, por lo tanto, menos experiencia, se puede imaginar que podemos tener menos herramientas. El hecho de también sentirnos como somos los últimos que llegados, el que estamos más abusados a nivel de tareas o menos reconocidos, o tenemos que estar muy agradecidos por estar aquí, pero no nos están reconociendo, también es una de las variables que genera como mucha indefensión a largo plazo y que no te atreves a pedir porque depende de dónde estés, también piensas que ya es un milagro que esté aquí y tengo que estar contento, pero también ves en esferas diferentes que van pasando cosas, ¿no? Y esa despersonalización también suele ocurrir. Tener estrategias de afrontamiento inadecuadas, ¿no? Porque no me atrevo a comentar algo por miedo a que me despidan. Pensemos que la diferencia, hay muchas diferencias y muchas similitudes, ¿no? Cuando hablamos de un entrenador, el grado de incertidumbre que puede tener porque su trabajo depende del trabajo de los otros, y ya no solo del trabajo de los otros, sino de ganar o perder partidos o de hacerse tiempos. Tú puedes poner toda la carne en el asador y no es suficiente porque eso no quiere decir que el equipo lo ponga. Entonces, a partir de ahí es cómo puedes tú remar de todo un barco
si a lo mejor los que están contigo no quieren trabajar, ¿no? O a lo mejor sí que quieren, pero no hay entendimiento, porque los resultados son adversos, porque a lo mejor alguien se está enfadando, porque esa cohesión, porque hay subgrupos, o sea, que el examinar las dinámicas que se producen dentro de los equipos o de los grupos de entrenamiento también es una tarea muy difícil, no solo para el entrenador, sino también para los psicólogos. Entonces, el poder tener en cuenta, como siempre hablamos dentro del triángulo del liderazgo, ¿no? O sea, de cómo son los demás, cómo eres tú y cómo es la situación, es vital para poder tomar decisiones, y aunque tomemos las mismas decisiones con las mismas características, no quiere decir que dé el mismo resultado, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente dimensión de variables, o sea, interpersonales o ambientales, o sea, que tiene que ver, no son relacionadas con el ambiente laboral, pero son de esas otras áreas de vida que hablábamos, ¿no? A nivel familiar, a nivel de estilo de vida, a nivel social. Si yo me dedico a algo que, yo siempre esto lo hablo con los deportistas, ¿no? O sea, yo soy deportista, quiero ser entrenador, ¿no? Y digo, muchas veces, ¿no? Cuando ya conoces a todo el entorno, no tienes bastante con haber estado 30 años dedicándote al deporte de fin de semana, que ahora vas a tener el mismo marrón cuando te vayas de fin de semana como entrenador, porque vas a seguir faltando los fines de semana, con doble tarea, porque ahora tú vas a tener que planificar, vas a tener que pensar cómo gestionar a todo el equipo. Entonces, ese apoyo, a lo mejor la familia, el contexto, sobre todo las parejas o los hijos, lo han apoyado mientras eras deportista, en el momento que pasas al otro rol es como, esto no va a acabar nunca, ¿no? Entonces, aquí esta falta de apoyo o el sentir que te estás perdiendo cosas vitales de la familia o que no estás porque aquí no se contemplan permisos de paternidad como en cualquier trabajo, o el hecho de hay un fallecimiento, pues sí, puedo ir, pero enseguida tengo que volver. O sea, no hay una regularidad, una normalidad como puede haber en otro puesto de trabajo, también es difícil, ¿no? El hecho de no solo la comprensión, sino que haya exigencias vitales en algún momento concreto de la etapa evolutiva del entrenador. No será lo mismo el entrenador cuando se empieza a formar a los 16, 18 años que cuando empieza a subir niveles o cuando la carga, la responsabilidad es mayor. Las actitudes negativas, ¿no? O sea, el no solo recibir apoyo en la función, sino el hecho de yo me llevo mis problemas a casa, no tener ese área de desconexión, por lo tanto, mientras que la cosa va bien, todos estamos contentos. En el momento que empieza a fallar algo, que suele ser el deporte, que me lo llevo a casa, empieza a tener repercusión en otras áreas de vida, no solo la personal, sino también la familiar, la social, incluso eso, la económica o la cualquiera de las que para la persona puedan ser importantes. Y llegamos a las consecuencias, ¿no? Eso, lo que hemos estado hablando antes es qué cosas pueden pasar que nos hagan que empecemos a experimentar burnout. Hablamos de esa interacción de causas, siempre las causas suelen ser multifactoriales, ojalá solo fuera una cosa que nos pasa, entonces atajamos esa cosa, se acaba el problema y todos estamos muy contentos, pero normalmente suelen acarrear, unas nos llevan a otras o cómo se van asociando o cómo se van interrelacionando. Cuando hablamos de nivel consecuencias, he puesto aquí estas y me parecen muy pocas porque yo creo que podía haber hecho tantas diapositivas como quisiera, ¿no? Yo a veces cuando las veo digo, yo podría poner ya de mi propia persona, como Ana la psicóloga o como Ana, ya podría poner otras 10 diapositivas con mucha más sintomatología. Y he querido reducir, o sea, en las psicológicas, o sea, a nivel que empezamos a somatizar, taquicardias, falta de sueño, problemas intestinales, aumento del cortisol, tics en los ojos, ronchas en la piel, o sea, esto que tiene que ver con más fisiológico, ¿no? Empezar a tratarnos mal, el no me aguanto, no me quiero, no me siento capaz, no tengo ganas. Yo la primera vez que escuché, cada vez que voy a entrenar pienso que ojalá me atropellara un camión, me asusté. Porque pensé, ¿cómo tenemos que estar para que el pensamiento que tengas, no pensando que quería morir la persona, sino el no quiero ir a trabajar, ¿no? Tenía muy claro que él quería seguir viviendo, pero no sabía cómo salir de su círculo. Depresión, ¿qué nos pasa? Que tenemos tanta sintomatología ansiosa como depresiva. Cuando tú empiezas a ver que te están pasando cosas,
lo que te imaginas es, bueno, ya tengo ansiedad, ¿no? Y miro y digo, no es un buen momento, a lo mejor no están los resultados como quiero, o pasa esto en casa, o llevo mal, me alimento los estudios, ¿no? Entonces parece que vamos a definir como nos vamos a quedar solo con una cara de la moneda, ¿no? O sea, necesitamos la otra. Hay veces que dominan más la sintomatología depresiva, más la ansiosa, pero al final no estamos viendo todo el cuadrante general, ¿no? Hay otras veces eso, la irritabilidad, el aburrimiento, la apatía. Estoy tan cansado que ya no puedo, no quiero. Entonces, como no quiero, o sea, no presto atención y empiezo a querer desaparecer. La frustración o el abuso, o sea, sean drogas, sea alcohol, sean narcóticos, o sea, el quiero desaparecer, quiero estar ausente. En el contexto más organizacional, o sea, traspasamos eso a cómo nos comportamos fuera, ¿no? O sea, esas reacciones más negativas, ese aislamiento o ese querer buscar bronca, igual que hablamos con los niños cuando les pasan cosas, a lo mejor son más disruptivos porque los adultos no lo vamos a hacer. Porque no voy a tener las sensaciones más a flor de piel que cuando me pase algo, pues voy a buscar la manera de desahogarme, o al revés, me voy a esconder y voy a hacer que no estoy. Porque a lo mejor en el mejor de los casos me siguen manteniendo aquí, aunque yo me sienta inservible y aunque yo no quiera estar, pero por lo menos me mantienen. Porque lo que os decía, o sea, dependemos de los demás cuando estamos trabajando para los demás, pero en este caso, a diferencia del deportista, pero que para muchos deportistas es igual, el sustento económico es porque son entrenadores. O sea, es su trabajo, como nosotros podemos estar como psicólogos, como terapeutas o como cualquier otra de las figuras o de las profesiones que están en el mundo del deporte. Y en general todo lo que hablemos, o sea, lo que lleva es a esa disminución de calidad de vida personal. O sea, porque volvemos a lo mismo, es la persona, da igual donde le pase. Si yo no estoy, no solo hablamos de una situación emocional, hablamos de una situación de poca salud física, por lo tanto estamos hablando de un problema de salud. De un problema de salud que no solo ocurre al deporte, sino que afecta a la sociedad, porque cada vez el volumen de burnout o de depresión o de ansiedad es mayor, por lo tanto se está convirtiendo en un problema de salud de la población general y del Estado internacional, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y os digo, yo me estoy centrando en el entrenador, pero yo creo que yo la primera vez que escuché una charla de burnout también se me pusieron los ojos rojos y quería salir llorando porque dije, yo creo que tengo todo esto, ¿no? Era como la sensación esta de no sé si tengo burnout, pero bien no estoy. O sea, era como, porque no que, o sea, que a lo mejor os resuena lo que estamos hablando y no quiere decir que ahora todos tengamos burnout, o a lo mejor sí nos lo tenemos que revisar, ¿no? Pero que seguramente mucha de la sintomatología que aparezca la hemos podido vivir. Entonces, el hecho es poder conocerla y a partir de ahí, cuando nosotros trabajamos como psicólogos o los que sois entrenadores, podemos decir que una persona sufre esta sintomatología si ha cambiado su forma de ser. No es si alguien es un gruñón, si siempre va a la gresca, si siempre llega tarde, ahora no penséis, tiene un burnout crónico desde que lo conozco. No, es que haya cambiado. Que antes sea una persona muy entregada, muy aplicada, que tenga una forma de comunicar buena y de repente veis transformaciones, ¿no? O sea, que esto no es como, pues siempre ha sido así, ha debido de nacer con burnout. Pues puede ser también que haya nacido con burnout, ¿no? O sea, el ver esos posibles cambios y el poder confrontar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué cosas tenemos que tener en cuenta, antecedentes, ¿tenemos alguna historia pasada que nos pueda hacer sentir que nos hemos sentido así de esa manera? ¿O lo hemos vivido cerca? O sea, ¿la sabríamos reconocer? El poder hacer una valoración cognitiva que pueda ser más objetiva, ¿no? Porque si no también nos vamos a una sintomatología que no sabemos hasta qué punto es la cantidad y necesitamos también diagnóstico clínico. ¿Qué variables de personalidad? Lo que hablábamos antes de esas causas más intrapersonales, ¿no? ¿Qué clase de personalidad tiene? ¿Qué características? ¿No? O sea, cuál es su forma de poder relacionarse. Tener en cuenta que cumple todas las dimensiones que hemos hablado del burnout, o sea, el cansancio emocional, la despersonalización y el descenso de productividad y sobre todo las consecuencias, ¿no? O sea, hasta qué punto las han podido vivir o las están viviendo para que puedan ser conscientes, para que puedan levantar la mano o aunque no levanten la mano para pedir ayuda, para que se les pueda reflejar o se les pueda indicar.
Y en este caso lo mejor que puede pasar no es que se lo indique un compañero, sino que se lo pueda indicar la institución. Porque aquí estamos hablando que todos tenemos que tener muchas capacidades, tenemos que tener mucho autoconocimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que trabajamos para alguien. Y en este caso no hablo del deportista. Hablo porque por encima del deportista también tenemos una institución que también tiene que velar por su recurso humano. Entonces, cuando hace muchos años, yo creo que hace 30 años fue cuando se empezó a poner 20, 30, todo el mundo de recursos humanos, empezaron a hablar del clima motivacional, de los climas positivos, ¿no? del desempeño, del refuerzo, pues que en el mundo deportivo a veces se nos olvida, porque hablamos mucho de las teorías del aprendizaje motor, del refuerzo, de la motivación intrínseca, pero ¿dónde está la motivación a los profesionales? ¿Dónde están esos refuerzos? Y no hablo de económicos, y no hablo solo de reconocimiento, sino a lo mejor solo de atención, ¿no? Que es lo mismo que pedimos los psicólogos a los entrenadores y lo que le piden los chavales y las chavalas a los entrenadores. Mírame, corrígeme, dame oportunidades. Pues eso mismo como profesionales es lo que queremos nosotros para quien trabajamos, ¿no? O sea, déjame probar, déjame equivocarme. Y en muchas ocasiones donde tenemos que levantarle la mano es ahí. Es que muy bien, que yo tengo mucha presión, yo entiendo que tú también tienes mucha presión, pero también no me tienes que acompañar o me tienes que dar la oportunidad o tengo que tener el apoyo de que me has elegido, déjame hacer el trabajo, confía en mí o ayúdame. No estés esperando con el yugo detrás a que cuando me equivoque a ver si te lo corto a ti y a todo el mundo que viene contigo, ¿no? Cuando hablamos de tener, recursos o herramientas que nos ayuden a este diagnóstico del burnout, para mí hay 4 fundamentales. Por un lado, las que son más objetivas, que hay ya mucha documentación y muchos test clínicos que nos pueden dar una valoración y que nos lleva a esa objetividad. No es que yo haga un cuestionario un día y que diga, tengo burnout, pido una baja y me voy, porque yo a lo mejor llego el primer día de septiembre y después de vacaciones estar un mes en la playa, me pasas un cuestionario y seguramente tendré burnout, como mínimo, aparte de depresión y seguramente ansiedad. O sea que lo que hay que hacer es también tener en cuenta una entrevista, ¿no? O sea, para ir a buscar datos que sean más de la calidad de los datos y que sean más cualitativos que cuantitativos, y ver qué está pasando en el entorno, qué situaciones están aconteciendo y hacia dónde podemos ver, pero sobre todo replicar ese cuestionario a lo largo de la temporada, o sea, poder hacer 2, 3 mediciones mínimo para ver si lo que está pasando en el entorno, lo que está pasando en uno mismo, está cambiando la puntuación objetiva, más esas preguntas en la entrevista semiestructurada que yo pueda modificar o que pueda introducir. También necesitamos la observación. Y la observación no solo de la persona en cuestión o de los entrenadores en cuestión, sino también de la relación que tienen con los demás. Porque digo, le está contestando muy mal el entrenador al deportista, pero a lo mejor el deportista le está diciendo de todo al entrenador, ¿no? O sea, que no nos fijemos solo en quien estamos observando, sino que la observación sea en general de todo el entorno. Y trabajar con los entrenadores un plan de vida, un proyecto de vida. O sea, hay muchas veces que cuando tú le preguntas a un entrenador ¿por qué eres entrenador? No te sabe contestar. O a lo mejor te dijo, pues hace 20 años quise ser entrenador por esto y en estos 20 años no has cambiado. En estos 20 años no han pasado nada diferente. ¿Quieres o continúas teniendo esa motivación? Y a ver qué contesta. Porque muchos te pueden decir, siempre me he dedicado a esto, no tengo formación para otra cosa, no sé si puedo hacer algo. Pues es el momento, sea que hayan pasado 5 años, 10, 20... Igual que hablamos con los deportistas, ¿no? Que se formen, que experimenten, que tengan iniciativa por conocer otros entornos, no está capado el hecho de que tú seas entrenador y que puedas tener otros alicientes, ¿no? Y que sea simultáneo hasta que tú, si quieres, puedas dar el cambio. O sea, el que no nos cerremos, el que cultivemos, el tener esas otras partes, el desarrollar esas áreas, pero sobre todo también el hecho de intentar desarrollar esas partes que nos pueden dar otra salida, ¿no? O sea, a lo mejor no quiero ser entrenadora y quiero ser directora técnica, o me quiero pasar a la parte de marketing deportivo, pues tendré que estudiar, me tendré que formar, o quiero hacer un cambio y me dedico a ser profesor de yoga. O sea, que cada uno es libre de poder querer o soñar, pero para eso también tendrá que preparar un plan de acción
que acompase a todos los objetivos que quiera poder hacer, para no cerrarse puertas y sobre todo para ver que tiene otras patitas de la mesa que puede desarrollar y que no lo pone todo en la misma bolsa. Cuando hablamos de... Vaya rollos, estoy metiendo ahí, he cogido carrerilla, un momento. Que cuando hablamos de qué cosas podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos saber? O sea, esto que os comentaba antes es una de las formas, ¿no? Cuando hablamos de qué estrategias, o sea, siempre nos gusta hablar de la prevención, a nadie nos gusta actuar. O sea, nos gusta actuar lo menos posible, porque quiere decir que cuando nosotros ya actuamos y es porque hay una patología, ya hay alguien que está sufriendo o ya hay más de uno que está sufriendo, ¿no? Entonces, una de las técnicas es esta de engagement. No existe palabra en castellano, no sé, en euskera, que pueda, la he buscado y no hay nada, porque es como un concepto inglés o americano que engloba como muchas cosas diferentes. Cuando hablamos de engagement no es lo contrario del burnout. O sea, si tú no tienes burnout, tienes engagement, ni al revés, sino que son procesos, son cuestiones en las que las tenemos que elaborar, las tenemos que trabajar, pero sí que está planteado y de hecho cuando se empieza a estudiar toda esta teoría sí que aparece a consecuencia de que aparece el síndrome de burnout a nivel clínico. Y se intenta hacer de la misma manera, o sea, con las tres categorías, igual que hablamos que hay un agotamiento emocional, pues su contrario sería el vigor. Igual que hablamos de la personalización, hablamos de la dedicación. Igual que hablamos de la autorrealización, hablamos de la absorción. No desde una manera obsesiva, sino que esto sería lo más asemejado a la teoría del flow. El volver a reconectarnos con lo que queremos hacer, el cómo lo queremos hacer y con qué dedicación, ¿no? El hecho de que cada momento que yo estoy haciendo vamos a volver a tomar conciencia, a intentar dar 2, 3 pasos para atrás, y esto lo hablo desde el mundo bonito, que es que la institución te lo permita, porque las instituciones y el mundo donde estamos viviendo tiene mucha prisa y necesita muchos resultados, y hay ocasiones que lo tendrás que hacer dentro de la institución y habrá veces que lo tendrás que hacer obligatoriamente fuera porque no te van a dejar otra, o bien porque te han echado, o bien porque te has tenido que ir, o bien porque estás con una baja laboral. Por lo tanto, el hecho de volver a construirte otra vez y el decir, oye, ¿dónde yo quiero dirigir mi energía? ¿Dónde yo me veo? ¿Dónde me proyecto? ¿Dónde vuelvo a trabajar mi autoestima? ¿Dónde yo me veo fuerte? Para tener esa dedicación, o sea, a nivel de implicación. Y eso no quiere decir, pues yo como entrenador, como primer entrenador no me veo, pues a lo mejor yo me veo más de segundo, o no es que me vea más de segundo, quiero dar un paso o 2 para atrás para coger otra vez energía, para estar en un segundo plano y a partir de ahí poder elaborar nuevos proyectos que a lo mejor como primer entrenador, como coordinador no puedo. Y cuando hablamos de esa absorción, aquí parece también un poco patológico, ¿no? O sea, la alteración en la percepción del paso del tiempo. O sea, no es que digas, se me han pasado 4 días y no he dormido ni he comido. Es el hecho de, estoy trabajando y 4 horas me cunden porque el grado de concentración, el grado de motivación, de cómo estoy absorto en la tarea, me hace ser productivo y me hace sentirme bien con lo que estoy haciendo. No me importa, cosa que en otros momentos cuando estamos con el máximo burnout, aunque tú quieras dedicarle tiempo, no puedes porque el grado de concentración no te da para que lo puedas hacer. Y sobre todo, o sea, cuando hablamos de estrategias de prevención, o sea, yo siempre, a mí me gusta echar así como, aquí no hay instituciones, ¿no? Pero que cuando tú trabajas en sitios, es decir, aquí si queréis que trabajemos, nos tenéis que dar avales, nos tenéis que acomodar, ¿no? Eso no quiere decir que nos acomodemos tanto que no trabajemos, sino el hecho de estos programas de apoyo. ¿Cuántos clubes e instituciones tienen psicólogos, tienen coach, tienen lo que se quiera tener? Me da igual una persona, un tutor emocional. O sea, si preguntáramos todas las instituciones que hay, con los recursos a lo mejor de atención, igual que suele haber en muchos sitios, la atención al deportista, la atención al entrenador, ¿dónde está? O sea, no suele estar, ¿no? Si a mí me pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Cuando es un coordinador, un director técnico, vale, pero si te preguntan, no te van a preguntar, no te van a decir estoy fatal y no puedo más. Porque seguramente tú le digas, pues vete a tu casa, pero no vuelvas y tampoco cobrarás. No es vete a tu casa, descansa y cuando estás bien vuelve, ¿no? Por lo tanto,
el hecho del apoyo emocional, o sea, que muchas veces yo pongo aquí el psicólogo porque el primero que le tendríamos que dar una ayuda también es al psicólogo del centro, porque habla con todos y trabaja con todos y en muchas ocasiones no sabe por dónde sacar las cosas, ¿no? Pero en estas estrategias de prevención, el hecho de hacer mucho networking entre los entrenadores, todos viven lo mismo de diferente manera. El que puedan tener, o sea, el cómo solucionan cosas, cómo se generan protocolos, las situaciones, o sea, que quedan muy claro y estipulado las situaciones que pueden vivir los entrenadores y las formas de actuar, porque esa incerteza que tienen a veces lo que les hace es que no sepan por dónde tienen que hacer, o miedo a las consecuencias si no lo hacen bien, porque ya hay miedo a que el resultado no acompañe, el que no clasifique a los chicos para el torneo, que la federación de la comunidad esta que es muy bueno no quede primero porque sería un fracaso, que los chicos no estén contentos conmigo si se quieran ir a otro club. O sea, hay una constante incertidumbre que es muy difícil. O sea, yo me pongo en la piel del mundo del alto rendimiento y el saber que cada año no sabes dónde estás, pues hay que servir. Y siempre pensamos que están acostumbrados. No, claro, están acostumbrados porque no tienen otro remedio, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Entonces, el fomentar la práctica de técnicas de relajación, de respiraciones profundas. Estamos en instituciones deportivas, o sea, pasan una media de 10 horas, o sea, los que están a full time, 10 horas, 12 horas en las ciudades deportivas, en las instituciones, pues cuando quieran hacer un descanso que se vayan a hacer ejercicio, ¿no? Pero el fomentarlo y el que esté bien visto, porque también hay mucha, mira, está ahí en la bici, ¿no? No, o sea, pues está en la bici, a lo mejor está pensando o a lo mejor se está relajando y a lo mejor con eso consigues que sea más productivo después. El hecho de establecer límites claros, ¿no? O sea, la inmediatez de tenemos un WhatsApp, tenemos un móvil que te pueden llamar 24 horas los 365 días al año es agotador, pero es agotador para cualquiera. A mí la primera vez que me presentaron diciéndome a otro profesional, Ana está disponible las 24 horas, eso es maravilloso. Pensé, qué mal lo estoy haciendo. Porque lo que la persona que lo decía era un gran halago, para mí fue una de las mayores losas que he tenido en los últimos años. Y me hizo tomar mucha conciencia y decir, yo no quiero ser la que siempre esté al teléfono, porque entonces estoy haciendo mi trabajo muy mal, porque la gente está dependiendo de mí. Y no se está muriendo nadie, porque si se muriera alguien tienen que llamar a un médico, no al psicólogo. Entonces, desde ese punto de vista, el establecer esos límites sabiendo que a veces es muy difícil, pero también tenemos que respetarnos a nosotros mismos desde el punto de esto no es inmediato, esto no hace falta que conteste ahora, lo puedo hacer el lunes. Es una forma muy sutil de poner límites. O el decir, ¿se está muriendo alguien? No, vale, pues el lunes te contesto, ¿no? O sea, porque también hay que enseñar a los demás lo que es totalmente urgente, lo que es importante. Y eso se nos olvida a nosotros los primeros, no es solo la institución, pero que en muchas ocasiones es el mundo del deporte. Otra de las cosas que podemos trabajar, y esto sale del mundo hospitalario, es generar entrenadores magnéticos. O sea, en los equipos el burnout también está muy estudiado en centros hospitalarios por todas las horas de urgencias, por todas las nocturnidades, por toda la presión y tensión que hay en este caso sí que se mueren, ¿no? O sea, que sí que hay quirófanos 24 horas y hay que hacer mucho cribaje. O sea, el poder trabajar con esos entrenadores, de decir cuáles son tus virtudes, dónde es donde tú te sientes fuerte, vamos a sacarle partido a todo eso, ¿no? El hecho de cómo potenciamos esas habilidades, esas virtudes que tienen para poder trabajar de una forma mucho más fluida con los deportistas, y cuando fluida me refiero a que puedan, o sea, que les puedas convencer, o sea, al final el puesto o el rol de entrenador, el rol de líder consiste en persuadir, en convencer, en que vayan a muerte contigo y que te sigan. Y que no haya duda de que tú sabes y que tú te preparas las cosas. Por lo tanto, es cuando hay esta desvirtualización también de yo no me siento competente, también hay que recordar que tú has llegado allí por algo, que en ti han visto algo y tú has creído en ti, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para dar ese significado y ese sentido de que el objetivo es común, de que queremos lo mismo y que todos vamos a por lo mismo? Pero generalmente el líder es el que tiene que tirar y que tiene que generar esas situaciones y que tiene que seguir persuadiendo, ¿no? Y por eso hablamos de magnetismo, porque es una persona que genera atracción. Y que la gente quiera seguirte es porque se cree en el proyecto y porque se creen sobre todo a la persona.
Y yo en mi caso, o sea, he trabajado mucho con entrenadores porque me parece una figura que está tremendamente sola, igual que la del médico, ¿no? El hecho del grado de decisiones que tienen que tomar y las responsabilidades que asumen, para mí el hecho de poder trabajar, o sea, muchas veces te sientas con entrenadores y ¿en qué te ayudo? ¿No? Y te empiezan a hablar, pues no entiende bien las cosas, pues la táctica no sé qué, o no sé cómo hacer que estos deportistas sus hábitos de vida mejoren, que yo les dejo hablar, que me digan todo y siempre me hablan de los demás. Y mi siguiente pregunta es, ¿y tú qué me cuentas? ¿No? O sea, y yo no quiero, o sea, no es cotilleo, si tienes familia, si no tienes familia, si tienes hijos, ¿no? O sea, es como, ¿tú qué necesitas de mí a nivel personal, laboral? O sea, si yo trabajo contigo, cuando hablamos porque muchas veces se piensan que no pueden contarte cosas que les está pasando en el entorno fuera del deporte, y al final la psicología del deporte lo que trata es cómo afecta el deporte a la vida y cómo afecta la vida al deporte. Por ese mismo sentido estamos aquí para lo que puedas necesitar, ¿no? Y el empezar a trabajar sobre todo en controlar, o sea, el ser eficiente trabajando con un horario en el que están estipuladas las acciones, las tareas, que vayamos viendo que las vamos consiguiendo. No hace falta que tengamos jornadas de 14 horas porque no vamos a ser eficientes en esas jornadas. El sueño, mi tesis, sueño y descanso, ¿no? Y el siguiente eslabón serán los entrenadores. Pero, o sea, si lo queremos porque sabemos los beneficios que hay para el rendimiento, pero el rendimiento humano, porque un entrenador no lo cumple. O sea, la gestión emocional, la nutrición, el sueño y descanso, o sea, son los primeros que tienen que aplicar. Y el hecho de la actividad física, ¿no? O sea, ya está más que demostrado, sobre todo en los últimos años, la prescripción de actividad físico-deportiva para prevención de enfermedades de salud física y salud mental. El tener una red de apoyo, que no necesariamente tenga que ser del deporte, o sea, muy bien que dentro de tu comunidad te sientas apoyado y te sientas refutado, pero la necesidad de generar esa red de apoyo también más allá del mundo deportivo. Pero sobre todo en la red que se pueda instaurar en la parte más deportiva, sobre todo yo creo que se necesita hablar más, se necesita compartir, o sea, que durante mucho tiempo era, yo comparto con poca gente, ¿cómo le voy a decir a alguien que estoy vulnerable o que no me siento bien? Y cada vez que hablamos nos damos cuenta que mucha más gente se siente como nosotros. Y no quiere decir que eso ya sea consuelo para todo el mundo, pero el hecho de no sentirte como una persona diferente o menos también hace que hay caminos que se puede sobrellevar. Los compañeros nos pueden dar técnicas, nos pueden dar recomendaciones que no quieren decir, a ellos les han servido en ese momento, pero también te están dando, un igual te está diciendo cosas que a él le ha servido y la experiencia de los demás también nos hace aprender a nosotros. El poder trabajar con ellos, especificando mucho eso, ¿no? O sea, yo trabajo con tu equipo, yo trabajo con tus deportistas, también trabajo contigo y no solo vamos a hablar, si él quiere o ella quiere, claro, no me puedes obligar a decir cuéntame lo que te pasa de fuera. Estamos aquí para hablar de todo lo que tú quieras hablar, de todo lo que te pueda incomodar o todo lo que no sepas gestionar, ¿no? Y con esta, lo que os decía antes, la pasación de cuestionarios, la observación, o sea, lo que se ha visto que entrenadores que suelen aplicar, yo cada vez también trabajo más desde el punto de vista del mindfulness, de las respiraciones profundas, y el mindfulness, o sea, les explico, no quiero que te pongas a levitar, no hace falta que vayamos al Tíbet, pero al menos cuando te laves los dientes, los 2 minutos y medio que dura el cepillo eléctrico, que sepas que el agua cómo estaba, o a qué sabe la pasta de dientes, o el hecho de que salgas, antes de salir de casa, salgas a la ventana y sepas qué día hace, que no tienes ni idea porque vas corriendo a todos los lados, ¿no? O sea, que puedan prestar esa atención plena, aunque sea unos segundos, que de 24 horas que tiene el día, 3 minutos creo que se pueden sacar incluso cuando vas en el coche, ¿no? Y el que se paren, porque al final la vorágine de todo el día y de todas las semanas y de todos los meses, cuando hablamos de una temporada deportiva, yo siempre me acuerdo en mis años mozos que hablaban, Gran Hermano se magnifica todo, pues en el deporte de alto rendimiento se magnifica desde toda la vida. Por lo tanto, el tomar conciencia y que también es, cuando hablamos muchas veces, es solo deporte, es solo un trabajo y se nos olvida que en muchos casos nuestro trabajo es nuestra vida, la pasión es fundamental para el deporte,
pero también tenemos más pasiones. Y a veces, como una pasión nos obsesiona, dejamos de ver y observar otras pasiones que nos están pasando por delante y creemos que no existen. Así que, mil gracias. Y estoy dispuesta a todas las preguntas que pueda o sepa contestar. Muchas gracias. Y ahora el turno al tercer público, al tercer ponente, mejor dicho, y al todo el público. Un poco más alto, Aitor, por favor. Un micrófono, a lo mejor. Sí, sí, sí. Saca, proyecta la voz del diafragma. Bueno, terminando con lo que has, aludiendo un poco a lo que has terminado la exposición, obsesión, ¿no? Es un concepto asociado igual a este síndrome y también asociado a la propia práctica deportiva, a la práctica de la disciplina, a la práctica de la pasión. Claro, ¿quién no sufre burnout en algún momento cuando esto que se hace, se practica? Entrenadores, deportistas, psicólogos, vienen de sueños, ¿no? Y eso es una, claro, por el componente fisiológico mismamente, ¿no? ¿Quién no está? ¿Cómo está la delgada línea, ¿no? entre el burnout y estar bien, ¿no? O sea, claro, esto estamos hablando de alto rendimiento, salud, es igual. Es una línea muy, muy difusa y yo siempre hablo de que miremos las alertas que nos van saliendo. No las hacemos ni caso. O sea, yo puedo estar con taquicardias, puedo estar 2 meses sin dormir y bueno, no pasa nada. Pero a ti si te lo dijera cualquiera de tu alrededor, ¿qué le dirías? Vete al médico ya. ¿No? O sea, y estábamos hablando de eso, de pasión, de obsesión. Y hay un componente que es un poco locura, ¿no? O sea, para mí es, o sea, igual que el arte, o sea, todo, ¿no? O sea, las letras, las inversiones, o sea, cada uno con sus locuras y con sus pasiones. Pero, y esto es muy Ana, ¿eh? O sea, que esto no está en una base científica de nada, pero creo que hay veces que, o sea, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar en proyectos de salud, pero a nivel de salud cardíaca, de gente que ha nacido con una patología genética y le han descubierto esto a los 20 años, siendo deportista profesional o persona de la población general, y no ha podido hacer nada. Y paran eso, y es una frustración muy grande, pero pueden hacer su vida, ¿no? Entonces, también recibimos hay que estar 100% en focus de esto, la obsesión de, oye, que también cada vez hay más estudios que nos dicen que tener la atención diversificada nos hace tener más productividad, ¿no? Entonces, y esto si volvemos al deporte de antaño, pero que persiste, porque todavía la cultura del deporte en ciertos deportes está muy arraigada, es como, ¿qué preocupación hay? Porque los deportistas cada vez hablamos más de la carrera dual, ¿no? De la importancia de la retirada deportiva, de que se tienen que formar. Pero verdad que cuando un chico empieza a destacar es, bueno, déjale, ¿eh? No me lo entretengas con que tiene que estudiar, que así va bastante bien. Pero cuando no es tan bueno es, no, que estudie y que no se preocupe. Entonces, es verdad que necesitamos más ejemplos para comprobar que la diversidad también nos produce productividad. Claro, hablas de la variabilidad estimular necesaria para poder seguir consiguiendo las dosis necesarias de dopamina. Exacto. Activa sí, y bajar el cortisol, porque a mí si lo que me está produciendo la elevación de cortisol es donde yo estoy metida, tengo que intentar a nivel fisiológico o neurológico descenderlo. Entonces, haciendo lo mismo no lo voy a hacer. Entonces, necesito a lo mejor apartarme, ¿no? ¿Verdad? Si te quemas, quitas el dedo, te va a seguir doliendo, pero lo que te está produciendo la herida o la causa de la herida ya no lo tienes. A lo mejor la llegas menor. ¿Consigues introducir variabilidad en los centros de rendimiento? A veces. Porque yo tengo
Ayer estábamos metiendo rugby y digo, me van a echar del club al final, pero bueno, se saturan. O sea, hay que intentarlo y no va a ser a lo mejor una constante como nos gustaría, pero no quiere decir que en ciertos momentos, y depende del entrenador y depende del momento, o sea, claro, aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? O sea, al final tenemos que hacer mucha pedagogía y tenemos que poner muchos ejemplos y nos da pena poner muchos ejemplos porque eso quiere decir que la salud mental está muy afectada. Pero al final también los tenemos que utilizar y tenemos la gran suerte que ahora están saliendo. Antes no salían ejemplos de salud mental en el deporte, ahora están saliendo y se quieren mostrar y quieren explicar. Y eso no quiere decir que tú no vuelvas y vuelvas al mismo nivel. Pero todavía hay mucha creencia limitante. Buenas tardes. Quería comentar un poco lo del el deporte de discapacitados. ¿Que habéis investigado algo? ¿Conocéis algo del tema? Tengo que decirte, con toda la sinceridad y pena, que yo no conozco estudios de burnout en deportes con diversidad. Los temas autistas y cosas de estas, nada. No conozco. Oye, es verdad que también yo estoy más centrada en entrenadores con este tema, ¿eh? Y el nivel, a lo mejor, en el que se mueven, a nivel de competición, yo creo que los valores del deporte a otros niveles todavía están más buenos. No sé cómo decirlo, no sé cómo definir, más íntegros. Pero no, lo siento, no voy a poder contestarte porque desconozco totalmente. Gracias. Ana. Sí. Yo nada, por comentar un poco al hilo también de lo que comenta él, de deporte, digamos, con personas, ¿no?, de diversidad funcional o que tienen algún tipo de discapacidad y tal. Y es verdad que yo tampoco conozco estudios a ese nivel, pero sí que tengo la suerte de trabajar en un equipo de por aquí y te puedo decir que se da el burnout en todos los estamentos. No hay investigación científica, pero lo mismo, digamos, extrapola absolutamente lo que es la vida deportiva, o sea, los mismos factores ambientales, intrínsecos, el rendimiento, la necesidad de resultados y el trabajo, la familia, las parejas. Entonces, bueno, sin más, no a nivel científico, pero sí, igualito. Empírico. Eso es, igualito así a nivel observacional. Sí, y a nivel... Aquí, cerquita además. Y además te iba a decir que a nivel modelo, o sea, todos los modelos... Claro, O sea, tú vas al deporte de iniciación, están copiando las cosas que hacen los de arriba. O sea, aunque sea a nivel de celebración de un gol o de enfado o de tal, o sea, ¿cómo no van a copiar todo lo demás, no? El resultadismo, la inmediatez... Sí, los modelos además, bueno, son los modelos un poco pues los que nos llegan a todas y a todos, o sea, en los medios de comunicación, que lógicamente no son modelos que tienen diversidad funcional, pero bueno, que los consumimos igualmente. Sí. Y bueno, yo, digamos, pues como psicóloga allí sí que tenemos que trabajar muchas veces ese volver a tierra y el conectar con esos otros ámbitos y esas otras patas, que yo uso mucho también un poquito ese símil, ¿no? De nuestra, yo siempre digo, las 4 patitas de nuestro banco son estas, entonces, vale, ahora tenemos esta floja, pero bueno, las otras ahí están. Hay que seguirlas. Entonces, sí, no, como por apuntar, porque lo conozco de cerca, entonces, bueno, igualito. ¿Más preguntas? Buenas tardes, muchísimas gracias, me ha encantado la exposición. Me gustaría preguntarte si durante la pandemia, los meses que estuvimos encerrados a nivel de entrenadores, ¿fue beneficioso o perjudicial? Yo creo que mi experiencia fue muy perjudicial porque tuvieron mucho miedo de qué iba a pasar con el deporte después de cuando volviéramos, porque tampoco sabían qué iba a pasar con el estado físico de sus jugadores. Y porque había mucha incertidumbre de cómo se iba a reanudar el deporte, el sistema de juego, el sistema de ligas. Y fue mucho estrés, primero porque muchos dejaron de cobrar. Evidentemente no había deporte. Luego la vuelta a la práctica, o sea, yo tengo que decir que para los psicólogos, no sé cómo lo viviríais del resto, o sea, fue un momento muy estresante, pero fue el momento que más sesiones de mi vida he hecho.
¿no? O sea, era como todo el mundo estaba en casa, ¿quieres hablar? Sí, claro. O sea, gente que nunca ha querido hablar contigo, de repente todo el mundo quería hacer sesiones que yo decía, bueno, pues a lo mejor tampoco hace falta que hablemos tanto, ¿no? O sea, que era como la recepción y eso generó mucho vínculo para luego la vuelta. Pero para mí la gestión, eso, a nivel personal, profesional de los entrenadores, a nivel de los jugadores, pero luego fue la vuelta. O sea, yo lo tengo muy borrado, ¿eh? De hecho, que era como... Y yo en ese momento trabajaba en una institución, o sea, bueno, siempre trabajaba en una institución que tenían residencias de deportistas. Quiere decir que como se contagiara uno, encerrábamos a 22 equipos. Entonces, porque en clase, compartían clase, pues 6 modalidades deportivas diferentes. Entonces era como un drama constante. Y de hecho yo tengo el recuerdo, que a mí me produce gracia, pero no es así muy gracioso, ¿no? Es decir, como teníamos 50 a lo mejor, 50 confinados. Entonces salían por turnos al jardín, que era como, o sea, a mí me recordaba las prisiones, que decías, planta 1, bajad, ¿no? Y bajaban que ya no querían ni salir, porque a lo mejor había chicos y chicas que llevaban 10 confinamientos. Y los entrenadores estaban sin medio equipo y tampoco te podías subir a los de la categoría más abajo porque se podía pasar algo y también fastidiabas a la otra categoría. Y eso produjo, o sea, ya no solo produjo a nivel de salud mental, sino desequilibrio económico y muchos equipos a la vuelta del COVID desaparecieron. Entonces, ahí es donde entra en juego, es mi trabajo. A lo mejor otro deportista puede ir a otro sitio, pero el entrenador a lo mejor ya no tiene capacidad de elección. Hay 5 minutos más para seguir preguntando. No. 3. Con lo socioafectivo que has hablado, lo social, ¿no? ¿Cómo están los roles de los entrenadores? Y hablo especialmente de masculinos, ¿sí? En esta nueva perspectiva y este cambio de paradigma hacia una perspectiva de género, horizontal, ¿no? ¿Cómo está ese...? Antes valía el ordeno y mando. Y yo lo tengo constantemente en el trabajo con entrenadores, de cómo acercarse, porque hablando de pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con entrenadores ellos tenían miedo de perder el vínculo. Vínculo. Claro, y se dieron cuenta de que no había vínculo. Su vínculo es que los veían. Para ellos el vínculo en muchas ocasiones es que te veo y te pregunto qué tal y el jugador dice bien. A mí es raro que alguien me diga muy mal, incluso a mí, ¿no? ¿Sabes? Cuando le dices, pero estás bien de verdad y es como, ya empieza. Pero claro, yo creo que aquí hay un trabajo, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién les enseña a los entrenadores a tener herramientas para vincularse, para gestionar? Y en muchas ocasiones, o sea, yo tengo la suerte de trabajar con entrenadores muy apasionados y muy obsesivos, ¿no? Y con esto es especial atención para, ojo, cuidado, porque están 24 horas conectados y juegan mucho con lo emocional y trabajan con chicas, sobre todo, ¿eh? O sea, pero desde el otro punto de vista me da igual el género con el que trabajes o el nivel del equipo. O sea, a mí me gusta trabajar mucho de aproxímate a tu jugador, haz una entrevista inicial, igual que lo hacemos los psicólogos. Es hazla de qué objetivos tienes, qué necesitas de tu entrenador, qué te gustaría que el equipo consiguiera, qué otros hobbies tienes, qué tal vas en el colegio, qué tal en casa, con quién vives. O sea, claro, tú te va a llegar un jugador, una niña, una deportista que no sabes por qué viene con esa cara. Porque, o quien le espera afuera no sabe si es su padre, su madre, el tío, la pareja del tío, ¿no? Entonces pregunta, que no pasa nada, y cada X tiempo, cada 3 meses, 4, siéntate para ver si es establecimiento de objetivos. Haz dinámicas con ellos. A mí no me gusta, es muy bien, o sea, estás contratando a un psicólogo para que te haga las dinámicas. ¿Por qué no te enseño a ti a hacer las dinámicas y las haces tú? Y si quieres yo estoy atrás, o yo te ayudo a concluir. Pero dime tú qué estás viendo, o sea, tú eres el que diriges, ¿no? O sea, claro, les tienes que dar herramientas a ellos para que se puedan posicionar desde otra perspectiva dentro de su rol. Tú no quieres que ellos sean psicólogos, quieres que tengan herramientas de la psicología para una comunicación efectiva, para un liderazgo, para una gestión emocional, para una gestión de equipo, para una solución de conflictos. Y para eso necesitamos todo eso.
Pero les tienes que exponer y habrá quien se deje y habrá quien no, pero se sienten inseguros. No es porque no lo quieran hacer, hay inseguridad. No están educados. No están formados. Digo, educados desde los Sí, exacto. Claro, no tienen esa. Bueno, ya para cerrar esta primera parte, sí que me gustaría plantearte una cosa muy rápida. A ver, por lo menos para que reflexionemos todos. Una duda que siempre he tenido cuando he estado en relación con el tema del deporte, con los profesionales, y sobre todo con entrenadoras y entrenadores, es ¿realmente hay una expectativa o expectativas de siempre esperar mucho de ellos sin tener en cuenta cómo son como persona o hasta dónde pueden llegar? ¿Por parte de quién? De todos los que le rodean. Es lo que te iba a decir. Padres, jugadores, Todos. o sea, es el entrenador o entrenadora y es el que está visible. Pero quizá no tengamos todos que reflexionar un poco de que también son profesionales, personas primero, profesionales que tienen formación a veces limitada, a veces es vocacional, a veces no tienen claro que están, o simplemente que están puestos allí porque no había nadie más. Entonces, quizá también es una reflexión que tengamos que hacer antes de ponernos a criticar o a comentar o simplemente que les podamos mirar de otra manera. Exacto. Bueno, trabajar la empatía. Sí, una mirada limpia, quizá también. Totalmente de acuerdo. Se nos olvida a todos los niveles. Muy buena reflexión. Cierto. Bueno, pues muchas gracias. Sí. En relación a esto que acabas de comentar, en el deporte de alto nivel y sobre todo en los deportes individuales, a diferencia de deportes de equipo, el entrenador es el gran invisible. Claro. ¿Quién sabe quién es el entrenador o entrenadora de una medallista olímpica? Quiero decir que, en mi caso, bueno, desde la fundación, desde Basket Team, ¿no? Quiero decir, tenemos entrenadores de altísimo nivel, con medallistas, que seguramente que no sabemos ni quiénes son, ¿no? No. ¿Y eso cómo se gestiona? Porque para mí también es una parte importante del burnout, ¿no? Y en nuestro caso, en el deporte olímpico, un entrenador o entrenadora puede acompañar a muchos deportistas a que sean olímpicos, ¿no? Con lo cual ya es una figura en sí misma que tiene muchísimo valor, digo que en todas, pero que permanece totalmente la invisibilidad, ¿no? Y lo que... Bueno, que para eso estamos también como fundación, quiero decir que es uno de nuestros trabajos, y en la visibilizar soledad. ese trabajo, Claro. evidentemente, pero que es otra, ¿no? Que a mí me parece que es otro elemento muy importante, ¿no? Lo que pasa es que yo quería reflejar la invisibilidad y la soledad. Total. Porque aquí hablamos de directivos o de directivas, pero y la soledad de el que tiene que tomar decisiones cada instante. Y de quién va a ser la culpa si no sale bien. Eso es. Porque es cortacabezas. invisible en el éxito, pero culpable en la derrota. Entonces, a partir de ahí, yo creo que un entrenador invisible normalmente tiene el ego muy trabajado, o parece a priori, ¿no? Pero ahí yo creo que a lo mejor, claro, al final esa exposición de reconocimiento, ¿quién la hace? Los medios, por un lado, que no les importa, no les interesa, no es el mediático, no es el que vende, o sea, vende el deportista o vende la hazaña o la épica, ¿no?, de lo que han hecho, pero por otro lado, o sea, al final lo que a lo mejor necesitamos es que a esa persona, o sea, a ese entrenador que es el que participe, igual, o sea, que yo también hay que tener en cuenta que yo muchas veces cuando alguien dice, no, es que es gracias a mí, digo, entonces el deportista no ha hecho nada. Pues no pasa nada, todo entrenadores, o sea que no hay problema, ¿no? Pero que ahí es donde la institución se tiene que encargar mucho de poder referirle, de poder... O sea, que yo no sé si siempre hace falta que sea reconocimiento público. O sea, hay otros tipos. Sí, exacto. Sí. Es que lo que comenta es muy importante, muy interesante, porque ha hecho una distinción entre lo colectivo y lo individual. Sí, sí. Y la naturaleza de la dualidad entrenador, entrenadora, deportista individual, se genera un vínculo que por un lado puede ser muy saturado y paternalista. Yo lo he vivido con una medallista olímpica. El líder ya no es la posición del poder del entrenador sobre el equipo. Es el deportista individual quien es el líder o la líder. Sí. Y ahí es diferente porque me tocó trabajar con liderazgo, ella o él, sobre cómo actuar, cómo tiene que
generacional. Es que cambia, ¿no? Sí, cambia mucho. Sí. O entrenadores que padres que se convierten en Sí. padres de los... Complicado. Sí. Bueno, pues cerramos la primera Mil gracias. parte. Muchísimas gracias a ti. Te consideramos ponente magnética.